Hola a todos, esta es probablemente la situación más triste que he tenido que enfrentar, y no puedo mentir al respecto. Estoy aquí en esta plataforma compartiendo mi historia después de haber leído las historias de otras personas que han sido engañadas por sus parejas. Nunca pensé que llegaría el día en que estaría escribiendo la mía. La vida realmente da vueltas completas. Organicé un viaje para amigos y familiares, y mi esposa decidió que era su oportunidad para engañarme con mi mejor amigo. Tengo 53 años y ahora estoy tratando de encontrar una manera de procesar toda esta mierda que me han obligado a experimentar. No sé si hay alguna lección en todo esto, una lección sobre la confianza o algo por el estilo. No sé si alguna vez superaré el dolor, pero espero con ansia lo que los días por venir traerán. Han pasado 2 años desde entonces y mi esposa, después de 20 años de matrimonio y a sus 46 años, pasó todo el año anterior al incidente pidiendo ir de viaje al extranjero. Yo había rechazado la idea porque actualmente tenemos 2 hijos en la universidad y estábamos cómodos, me aseguré de eso. Tener 2 hijos en la universidad también significaba que no gastábamos tanto como antes. Siempre había rechazado la idea de pasar 2 semanas en tierras extranjeras porque pensaba que simplemente sería un desperdicio de dinero. Pero después de pensarlo y guiado por los constantes ruegos y peticiones de mi esposa, decidí darle una oportunidad. Comencé a planificar un viaje para toda la familia. Pensé que mis hijos necesitaban un descanso del estrés universitario, y sentí que unas vacaciones serían perfectas para todos nosotros. Pasé tiempo navegando por internet en busca de un lugar que valiera la pena, pero no pude encontrar ninguno que fuera bueno y se ajustara a mi presupuesto. No pudimos elegir ningún destino en África debido a las múltiples alergias de mis hijos. Siempre había soñado con visitar África, especialmente Nigeria. Consideré que el viaje a Nigeria sería algo que haríamos con mi esposa una vez que me retirara. Después de buscar por un tiempo, encontré un plan de vacaciones económico y divertido para toda la familia. A mi esposa le encantaba ser tratada como la realeza, por lo que decidí que solo optaría por opciones de alta gama. Sin embargo, los precios más bajos que encontré superaban el doble de la matrícula anual de uno de mis hijos. Fue entonces cuando decidí subcontratar estas vacaciones, y ahí es donde mi amigo, el más cercano y leal que he tenido, intervino. Él era un millonario que me había ayudado mucho a lo largo de los años. En una ocasión, me había hablado de sus viajes al extranjero durante la misma duración que había planeado para nosotros. Aproveché la oportunidad para pedirle un favor más. Le expuse mis planes, mostrándole las opciones que tenía y el dinero que había presupuestado para el viaje. Él las revisó, sonrió y dijo: «Esto no es una verdadera vacación, amigo. Permíteme mostrarte lo que es una experiencia de lujo». Abrió su computadora portátil y quedé sorprendido por lo que vi. Las ubicaciones, las imágenes, todo parecía lo suficientemente costoso como para pagar mi hipoteca por completo. Aunque me pregunté si esto sería un caso de lo que pediste versus lo que recibiste, él sonrió y me contó cómo había estado disfrutando de estos viajes al menos una vez al año. Me dijo que reaccionó de la misma manera que yo cuando obtuvo su riqueza inicial. Luego, cambió de tema y comenzó a hablar de algo que no tenía relación con nuestra conversación en ese momento. John era una persona con una mentalidad innovadora, aunque siempre usaba su inteligencia para dirigir esquemas Ponzi y estafas, lo que le permitió acumular millones. A diferencia de mí, nunca se casó, al menos hasta ese momento, ya que decía que no quería comprometerse con una mujer cuando podía tener a cualquier mujer que quisiera. Tenía un hijo de 12 años por el que pagaba una pensión alimenticia. A veces me preguntaba por qué llevaba ese estilo de vida y, en ocasiones, envidiaba su vida. ¿Quién no desearía tener millones de dólares a su nombre? ¿Quién no querría disfrutar de unas vacaciones de $300,000 al año sin tener que romper el cerdito de ahorro? ¿Quién no querría vivir en una mansión valorada en $1.4 millones? Me pidió que le enviara el presupuesto que tenía. Lo hice y lo vi utilizar el dinero para reservar una sesión de yoga con cabras de 1 hora para 6 personas. Sí, lo has escuchado bien. Gastó todo mi presupuesto de 2 semanas de vacaciones en una sesión de 1 hora. Este individuo siempre encontraba la manera de hacer que el dinero que había ganado con tanto esfuerzo pareciera insignificante. Reservó el viaje para 6 personas, mi esposa, mis 2 hijos, su hijo, él mismo y yo. También se encargó de reservar los boletos de avión de ida y vuelta, ya que mi presupuesto también incluía los vuelos. Le agradecí y me fui. Llegó el día del viaje y todos nos mudamos. Mi esposa estaba más emocionada que todos nosotros. Estaba feliz de finalmente poder hacer realidad su deseo, algo que había estado pidiendo durante aproximadamente 1 año. Estaba tan emocionada por el viaje que ni siquiera podía conciliar el sueño esa noche. Tuve que encontrar otras maneras de ayudarla a dormir, si me entiendes.
Cuando llegamos a París, Ion aprovechó la oportunidad para impresionar a la pequeña multitud con sus habilidades. Hablaba francés con fluidez y sabía cómo imitar a la perfección el acento local. Sus pequeñas travesuras emocionaron tanto a su hijo como a mi esposa, aunque las razones detrás de su entusiasmo escapaban por completo a mi comprensión. Sin embargo, opté por pasar por alto este hecho, ya que ella estaba tan emocionada de finalmente estar de viaje después de tanto anhelarlo. Nuestro hotel, al que Ion se había encargado de reservar, era simplemente maravilloso. Con su impresionante paisaje, era sin duda el hotel más grande y caro de toda París. Habíamos gastado una fortuna en esta lujosa ubicación. Ion me explicó que lo había hecho para demostrarme lo feliz que estaba de tener un amigo como yo. A veces, solía decirme que su reputación intachable como ciudadano hacía que las personas confiaran más en él para hacer negocios. Incluso mencionó que algunos de sus clientes habían investigado mi pasado, lo cual me dejó bastante preocupado. El ático del hotel tenía una suite que se asemejaba a una casa, con 4 o 5 habitaciones, cada una con su propio baño. Además, contaba con una sala de juegos y una piscina en el balcón. Mi hijo se entusiasmó de inmediato con los juegos que había en el lugar y se sumergió en uno de ellos. Había una mesa de billar y un gimnasio totalmente equipado. Aquí es donde voy a ponerme en forma, escuché a mi hijo decirle a alguien mientras admiraba el tamaño del gimnasio y la calidad de los equipos. Mi esposa, por su parte, se dirigió directamente a una de las habitaciones y se metió en la bañera. No tardé mucho en unirme a ella allí. Debo admitir que había leído historias que involucraban encuentros sexuales en una bañera, y créeme, cuanto más grande y lujosa sea la bañera, más intensa será la experiencia. Al día siguiente, seguimos nuestros itinerarios por separado, aunque de vez en cuando hacíamos actividades juntos. Nuestros planes conjuntos incluían, o no, exclusivamente, karaoke, jugar al billar, una clase de yoga peculiar con cabras y algunas otras cosas que no sabía pronunciar correctamente en francés. Alrededor de las 7 de la tarde, Ion mandó a su hijo a dormir mientras los adultos continuamos divirtiéndonos. Mis hijos tenían 21 y 18 años, respectivamente, así que, como estábamos en Europa, les permitimos beber y unirse a nosotros cuando íbamos al club cercano. Nos divertimos como adultos y, por mi parte, me alegré de no tener que cuidar de nadie. Al día siguiente, todos estábamos resacosos, excepto Ion, quien parecía haberse acostumbrado a este tipo de situaciones y había desarrollado una especie de inmunidad. Preparó remedios para la resaca al estilo francés, mientras yo observaba cómo mi esposa reía a carcajadas con todos sus chistes, incluso aquellos que no me parecían especialmente graciosos. En nuestro último día en París, nos dirigimos a la ciudad para hacer un recorrido turístico. Visitamos todas las atracciones turísticas que pudimos, alrededor de 4 en total. Cuando regresamos al hotel, todos estábamos exhaustos una vez más, excepto Ion. Nos sentamos en la sala de estar del ático y rememoramos nuestro día. Hablamos sobre lo divertido que había sido y lo acertado que fue dejar la visita a la Torre Eiffel para el último día, justo antes de nuestro regreso a Estados Unidos. Ion siguió siendo el payaso, con sus chistes cada vez más repetitivos y poco graciosos. Sin embargo, solo me quedaba una pregunta en la mente, porque mi esposa parecía encontrar todos sus chistes tan divertidos, pidiéndole incluso que los repitiera una y otra vez. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no era el único que no se reía, pero lamentablemente, la realidad era todo lo contrario. Mi esposa era la única que soltaba carcajadas. Cuando intercambié miradas con mis hijos, pude ver la confusión en sus rostros mientras se preguntaban qué había de tan gracioso. Lentamente, nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones para descansar, comenzando por el hijo de Ion. No puedo ocultar el hecho de que todavía lo llamo el hijo de Ion, porque he olvidado por completo su nombre. Después siguieron mis 2 hijos y finalmente yo. Invité a mi esposa a unirse a mí en la cama, pero ella insistió en quedarse despierta un poco más. En medio de la noche, me desperté para ir al baño. Mi esposa estaba durmiendo a mi lado, pero algo me pareció extraño. El pijama que llevaba puesto no era de nuestra pila y tampoco coincidía con los que había en nuestra habitación. Cada habitación tenía pijamas de diferentes colores, pero como no había pasado por todas las habitaciones, no sabía a cuál pertenecía. Al día siguiente, desperté más temprano de lo habitual. Sentía una fuerte necesidad de obtener respuestas, de no dejar ninguna situación sin resolver. Entré en cada una de las otras habitaciones, una tras otra, porque no podía descansar sin saber a qué habitación pertenecía el pijama que llevaba puesto. Cuando llegué a la 4ª habitación, vi a uno de los limpiadores saliendo con la ropa de dormir de todas las habitaciones. Parecía que había entrado pensando que no había nadie, ya que los días anteriores siempre estábamos fuera.
Conté las pilas de pijamas en su mano para verificar si había pasado por todas las habitaciones que yo no había visitado, y así fue. Intenté analizar cómo estaban apiladas las pilas para determinar de qué habitación había sacado cada conjunto, pero antes de que pudiera hacerlo, el limpiador metió todo en una bolsa, probablemente porque se había vuelto demasiado pesado para él cargar. Regresé al salón, encendí el televisor de 100 pulgadas y me senté a disfrutar de una película, con la esperanza de distraer mi mente de aquel pensamiento inquietante. Mi esposa entró poco después del limpiador, se notaba que acababa de despertar. Parecía estar teniendo una de esas pesadillas recurrentes que habíamos traído con nosotros en este viaje. Se acercó y me dio los buenos días, llamándome mi esposo. Sonreí y respondí con un buenos días, la esposa de tu esposo. Noté que el limpiador me miraba con cierta lástima en los ojos, pero no entendía por qué. Comencé a pensar que tal vez en este lugar, con su cultura distinta, la envidia o los celos se manifestaban de esa manera. Quizás deseaba lo que nosotros teníamos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo tonto que fui ese día y me decepciona la estupidez que mostré. Incluso me pregunto cómo pude criar a 2 hijos tan brillantes en sus campos, considerando mi nivel de estupidez en ese momento. Los días pasaron, disfrutamos de nuestras salidas y John cubrió todos los gastos. Sin embargo, cada vez que regresábamos al hotel, tenía que soportar el entusiasmo de mi esposa hacia mi mejor amigo, lo cual comenzó a parecer incluso insultante en cierto punto. Finalmente, llegó el último día, el día de visitar la Torre Eiffel. John y yo habíamos ayudado a mis hijos a conseguir la compañía de 2 señoritas europeas la noche anterior, y esa fue la principal conversación durante gran parte de la gira. Mi hijo de 18 años acababa de perder su virginidad. No me preguntes por qué lo hizo tan tarde, no lo sé, pero estaba feliz como una lombriz por ello. No podía evitar hablar sobre lo frustrado que estaba por solo hacer cosas de segundo base con su novia de la escuela. Sin embargo, yo no sabía que tenía una novia, de lo contrario no lo habría ayudado a salir con una de las gemelas. El chico de 22 años acaba de terminar una relación de 4 años. Bueno, no exactamente, acaba de terminar, ya había pasado 1 año desde su ruptura, pero él estaba tratando de volver al juego de las citas. Mi esposa parecía un tanto perturbada al principio, y pensé que era debido a la discusión que estábamos teniendo, así que cambié de tema rápidamente. Continuamos con nuestro recorrido, pero mi esposa seguía comportándose de manera extraña y yo seguía preguntándome qué podía estar pasando. Le pregunté si algo andaba mal, pero ella seguía insistiendo en que no había nada. Minutos después, me dijo que quería regresar al hotel, que se sentía mal y que tenía dolor de estómago y estaba cansada de caminar. Le propuse al resto del grupo que termináramos y volviéramos a casa por el día, pero ella insistió en que no quería arruinar el día para todos los demás. Me costó un poco convencerme, pero finalmente accedí. Luego, le pedí un Uber y la despedí con un beso. Hubo unos segundos de tensa conversación antes de que volviera a animar a los chicos sugiriendo que fuéramos a un lugar de juegos recreativos. Llegamos al arcade y comenzamos a divertirnos. Jugamos algunos juegos de baile en los que debías seguir las flechas en pantalla, y luego nos enfrentamos en una partida de laser tag. No quiero presumir, pero como había pasado algún tiempo entrenando para unirme al ejército, aunque al final no lo hice, aún conservaba algunas habilidades, especialmente en puntería. Jugamos una partida de capturar la bandera contra otra familia, un padre y sus 4 hijos, cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 10 años, supongo. Les dimos una paliza y el niño más pequeño del otro equipo se puso a llorar por lo mal que les estábamos ganando. En medio de la diversión, John recibió un mensaje. A través del reflejo en sus ojos, noté que era una foto de algo. Intercambiamos una mirada cómplice y ambos reímos antes de que él saliera del área de juegos. En mi mente tranquila, pensé que la llamada era de una chica que había conocido en una de las fiestas a las que habíamos asistido. Continuamos jugando con el otro padre y sus 4 hijos, esta vez con un jugador menos. El handicap les dio una oportunidad de luchar. Yo había ganado las 3 rondas anteriores, pero en los siguientes 5 juegos, ganamos 3 y perdimos 2. En ese momento, habían pasado 2 horas desde que John se fue y casi 4 desde que mi esposa se había ido. Sentí un remordimiento por dejarla completamente sola cuando obviamente necesitaba a alguien que la cuidara. Recordé su intenso miedo a las alturas y el hecho de que apenas comenzaba a superar su aversión a los lugares elevados. Me sentí culpable por abandonarla incluso después de ignorar su fobia y llevarla a la Torre Eiffel. Decidí dejar a mi hijo mayor a cargo mientras yo iba a cuidar de mi esposa. Les di a cada uno 400 euros para gastar, lo cual era un poco más de $500. Luego, llegué al hotel, deslicé mi tarjeta por la puerta y entré. Vi la ropa que mi esposa había usado anteriormente tirada en el suelo.
Pensé para mí mismo que tal vez había tenido un problema de salud y se la había quitado antes de tener un accidente. Me acerqué a la habitación que compartíamos, pero algo más captó mi atención. Vi uno de los zapatos de John cerca de la puerta, y justo delante de él estaban las bragas de mi esposa. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y corrí el resto del camino, empujando la puerta con fuerza. La confusión y la incredulidad me paralizaron. Dejé caer mi tarjeta al suelo y me desplomé de rodillas. Fue el sonido de mi impacto contra el suelo lo que finalmente captó su atención. Estaban tan absortos que ni siquiera notaron mi entrada. Sentí una urgencia incontrolable de hacer algo, gritar, golpear algo, cualquier cosa, pero me quedé petrificado. En un estallido de desesperación, solté la palabrota más fuerte que había salido de mi boca y luego me desplomé en un estado de entumecimiento. No podía oír nada, ni sentir mi entorno, y todo frente a mí se volvió borroso. Los vi correr hacia mí, pero sus palabras eran mudas. Sentí el contacto de sus manos, pero no experimenté la sensación de ser tocado. Me llevó un buen rato recobrar la conciencia, y cuando finalmente lo hice, seguí arrodillado en el mismo lugar. Mi esposa me suplicaba perdón, expresando su profundo arrepentimiento y asegurando que fue un error único, prometiendo dedicar el resto de su vida a enmendarlo. Sus palabras entraban por un oído y salían por el otro mientras yo permanecía inmóvil. Lo único que resonaba en mi cabeza era la mirada de lástima en el rostro del limpiador ese día, una mirada que en ese momento malinterpreté por completo. Ahora comprendía por qué había sentido lástima por mí. Mi esposa había traicionado nuestra confianza con mi mejor amigo. Me puse de pie y me fui, sin rumbo fijo, simplemente caminando. Creo que perdí el conocimiento nuevamente, ya que lo siguiente que recuerdo es que era de noche y aún seguía deambulando. Le pregunté a un transeúnte cuánto faltaba para llegar al hotel donde me alojaba. Me informaron que estaba a casi 2 kilómetros de distancia. Había caminado casi 2 kilómetros. Durante los siguientes 3 meses, experimenté episodios en los que perdía el tiempo, a veces solo por unos minutos, otras veces por horas. Me vi obligado a jubilarme temprano debido a esto. Casi incendió mi casa y tuve que dejar de conducir ante el temor de perder el control al volante. Pasó un tiempo antes de que volviera a sentirme yo mismo. Recién he vuelto a conducir hace unas semanas. En cuanto a la mujer que me causó todo esto, estamos separados, aunque aún no estamos divorciados. Ella sigue intentando reconciliarse, a pesar de que le he dejado claro que no hay vuelta atrás. Solíamos tener algo bueno, pero ella decidió involucrar a mi mejor amigo en nuestra relación. Respecto a mi mejor amigo, sé que algunos se preguntarán por qué no lo llamo ex mejor amigo. La verdad es que ni siquiera yo sé la respuesta a esa pregunta. Le he dicho que si alguna vez es atrapado en actividades ilegales, testificaré en su contra. Él ha aceptado este acuerdo. No hemos vuelto a hablar, aunque continúa enviándome grandes sumas de dinero, aparentemente con la esperanza de arreglar las cosas. Acepto el dinero como compensación por el salario que me negaron. Trabajé durante 20 años en esa empresa y me quedaban otros buenos 10 años si no fuera por ese incidente. Estoy asistiendo a terapia, lo cual es la única razón por la que puedo escribir esto sin perder la cordura nuevamente. Extraño mi vida anterior y desearía poder recuperarla, pero sin ella. Mi hijo mayor se casa el próximo año con una joven que creo que es buena para él. Espero que ella lo trate mejor de lo que su madre lo hizo conmigo. Creo que mi vida mejorará. Ha habido indicios. Señor, sea cual sea la lección que se suponía que debía aprender de esto, preferiría haberla aprendido de otra manera. Esto es todo. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.